The Mind Podcast. Conversaciones poderosas que agregan valor a tu vida. En esta conversación tocamos temas muy relevantes para la fuerza laboral en este país y en todo el mundo en realidad, porque tiene que ver con el tema de generaciones, con cultura organizacional y cómo podemos desarrollar nuestras habilidades para disfrutar todos los días de cada momento, ya sea como líderes o como miembros de equipo. Tuve una conversación increíble con Caro Venegas de Up Level Services, que la verdad que si me conoces, sabrías que estuve en mi charco. Hablamos desde emprendimiento hasta el rol de las empresas en relación a las nuevas generaciones. Cómo promover espacios psicológicamente seguros y también cómo desarrollar mejor tus habilidades de liderazgo. Estuvo increíble, no te la puedes perder. Con ustedes, Caro Venegas. Si estás mal, todo lo demás, todo lo demás va a estar mal. Exacto. Entonces, sí, Yo creo que emprender es como una escuela de vida. emprender ha sido el proceso más rápido, más intenso de desarrollo personal que he tenido en la vida. O sea, yo hubiera pensado que yo me preparé como mucho para, ¿verdad? Como para llegar a este punto de dar el salto, dejar la vida corporativa y aún así estaba cero preparada. Y siempre has tenido como esa visión de llegar a ser emprendedora, de poner tu propio negocio. Fíjate que sí, y aquí es como vacilón porque no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero uno, si tiene como esta idea como de emprender o de tener algo propio, yo realmente traté de no tenerla. O sea, digamos, desde que yo estuve, yo salí de la universidad, ¿verdad? Yo estudié psicología en la Universidad de Costa Rica y desde ese momento yo quería como tener algo propio, pero no tenía la más absoluta idea, ninguna idea de a dónde me iba a llevar pues la vida a tener algo, ¿verdad? Ajá, Y en ese momento, pues, de ahí uno quería, bueno, yo, ¿verdad? Yo quería como de independizarme y ya tener mis cosas y tener, pues, solvencia económica, ¿verdad? Porque tal vez uno en la universidad tenía ahí trabajillos informales y ahí, ¿verdad? Como para ganarse un poquitillo de plata, ¿verdad? Pero de ahí ya si uno piensa como en una renta y ya uno, pues, ser uno persona independiente, claro, claro. necesitaba un trabajo estable, ¿verdad? Pero desde ese momento yo siempre traté, o sea, siempre quise como emprender. Entonces, la primera cosa que traté de hacer, aquí le voy a contar así la y serie de cosas que traté de hacer a lo Wow, largo de la vida, porque, digamos, estando en la universidad, todavía no me había graduado, que es que yo digo, qué cosa más, pero bueno, no importa, todos son lecciones, ¿verdad? claro. En aquel momento se me ocurrió que iba a poner como una academia para padres para temas como educativos, ¿verdad? Entonces, en aquel momento le llamé Tutores para la Vida, oiga, pero no estaba graduada, Ajá. uno. Y dos, pregúnteme si tenía experiencia manejando niños y adolescentes. En la vida. O sea, yo en la vida, yo Wow. ni siquiera he cambiado un pañal y aún así yo dije, no, voy a ponerlo. Yo tengo algo que enseñarle a los papás. Algo tengo que enseñar, no sé qué, porque, o sea, ¿Qué fue lo que te motivó en ese momento? no sé, que en ese momento ¿Leíste dije, algo? mira, en ese momento se me ocurrió que por lo menos los colegios y las escuelas privadas donde yo conocía no tenían como psicólogo ahí. Entonces yo dije, aquí hay un nicho. Ajá, ajá, ajá. O sea, claro, hay un nicho, pero no tenía la preparación, pero bueno. Entonces convencí a una señora que sí estaba graduada de licenciatura de psicología que me supervisara por aquello, ¿verdad? Y así me fui y empecé a contactar colegios para decir que yo tenía eso. Resultado, cero colegios me contrataron, ¿verdad? Y yo Primera dije, lección de vida. primera lección, y honestamente yo digo, ¿cómo se me ocurrió? Porque, o sea, voy a decir tal vez algo un poco feo, pero es que a mí no me gustan los chiquitos. Y yo quería trabajar con chiquitos, ¿verdad? Era como, ok, no, ¿verdad? Entonces, Había una incongruencia. totalmente, había una Ajá. incongruencia, ¿verdad? Pero bueno, vi el nicho y yo dije, aquí hay una oportunidad, ¿verdad? Entonces, cero, ¿verdad? Cero, bueno, cero resultados de contrataciones, entonces ahí quedó esa idea. Luego ya me puse a trabajar, ¿Cómo aceptaste que ya era momento de cambiar la ruta? cuando ninguno me contrató. ¿De cuántos?
fui como a 5, o sea, tampoco fue como Ajá. que, es que de nuevo, o sea, yo Pero ni caíste siquiera en estaba cuenta, sí fue graduada, como, digamos, era como qui- una cosa terrible, ajá, ¿verdad? Yo dije, no, realmente esto no es lo mío porque, o sea, yo no tengo experiencia con niños. En mi casa, en mi familia no hay niños, o sea, literal que iba yo a enseñar, pero bueno, primera cosa ahí fallida. Bueno, lección aprendida, llamémosle lecciones ujú, ujú, aprendidas. Luego ya empecé a trabajar y de ahí, mientras uno se acopla a trabajar en una empresa y toda la cosa, ¿verdad? Como que dije, no, ya ahora sí, ya solo es trabajar, ¿verdad? Y me quedé así, pues, digo, no sé, como sus varios años, pero luego otra vez tenía como esa espinita de que yo quería tener algo propio. y entraste a trabajar en... Entré a trabajar en la empresa donde ahorita es uno de mis clientes, que ha sido como este círculo de regresar. Wow. Y voy a decir la empresa porque realmente fui tan afortunada de que esa empresa me abriera las puertas porque yo literal ya me gradué, psicóloga de la UCR, ¿verdad? Chancleta. En la UCR no sé ahorita, ¿verdad? Pero en ese momento no había ni papel higiénico en los baños, ¿verdad? Entonces uno llevaba su papel higiénico en la mochila de uno con todas las otras cosas. Entonces yo entro a trabajar a HP, a Hewlett Packard, y me dan un badge. Y yo no sabía para qué era, porque yo nunca había tenido un badge. Entonces yo me quedo viendo, o sea, yo entro con mi badge y yo me quedo viendo, ¿Y qué hago con y yo esto? qué hago con esto, y ya vi que alguien lo pasaba en la puerta. Ah, ok, es para abrir la puerta, ¿verdad? Literalmente así me contrató esa empresa. Y yo no estaría aquí si no fuera por ellos. O sea, verdaderamente yo les agradezco tanto, tanto, tanto. Claro, es una gran oportunidad y esa cultura organizacional que es transnacional te abre Totalmente, completamente to- las... totalmente. Y mira, para mí, HP, ¿verdad? Y bueno, luego se separó y demás. eh, es una de las escuelas más lindas que yo he tenido porque realmente ahí, obviamente no todas las empresas son perfectas ni nada de eso, pero realmente ahí yo como persona de recursos humanos, porque entré a trabajar en recursos humanos siendo así la asistente, ¿verdad? De la que llevaba los papeles y hacía las cartas y todo, me enseñaron lo que era como una empresa que verdaderamente trata con todos sus recursos de cuidar a las personas, ¿verdad? Entonces yo tengo como esa escuela de verdaderamente cuidar a las personas. Qué chiva. eh, yo siento que HP tiene una cultura que no he encontrado en otros lugares así tal cual. Y es como ese enfoque en verdaderamente cuidar e interesarse por la persona. Dame ejemplos, ¿cómo es que ellos demuestran que se interesan por la persona y que cuidan a la persona? Mira, en aquel momento yo, bueno, ya durante los años, ¿verdad? Ya luego pasé a ser como de back office y luego pasé a ser lo que le llamaban como generalista de recursos humanos, que es como las personas, el equipo, digamos, de recursos humanos. Y yo me acuerdo, mi jefa, ¿verdad? Que fue mi mentora y hasta la fecha nos seguimos hablando y todo. Si nos enterábamos, por ejemplo, que, no sé, que una persona había tenido algún tema, por ejemplo, recuerdo en algún momento que hubieron como inundaciones, una persona tuvo daños como en la casa, ¿verdad? Mi jefa, la gerente de recursos humanos, empezaba a moverse con la asociación para ver si había algún bono, para entregarle dinero a la persona, para ver qué Wow. se podía hacer. O Ujú. sea, siempre era así, ¿verdad? Si alguien tenía, no sé, un problema médico, se movía todo lo que se pudiera para ver cómo se le podía apoyar en todo lo, ¿verdad? En todo lo que, los recursos que la empresa tuviese, o incluso en tiempo, ¿verdad? En licencias pagadas o no pagadas, ¿verdad? Era como esto que verdaderamente era un interés porque las personas estén bien. Y eso va en contra de lo que tradicionalmente se asume, ¿verdad? De una organización que simplemente persigue números, Ajá, rendimiento, que las metas se tienen que llegar a alcanzar o pasar inclusive, y, sí, y la parte humana es como, es un given, o sea, es como implícitamente, esto es lo que yo creo, se asume, sin darse cuenta, que se le paga a alguien para que haga su trabajo ajá, y que eso es suficiente y que si yo le pago a alguien para que haga su trabajo, debería responder con trabajo no matter what, pase lo que sí, pase. sí. Y yo creo que, vamos a ver, una empresa.
es pro revenue, ¿verdad? O sea, tiene que llegar a las métricas, tiene que Tiene que haber la pasar. Ujú. producción, tiene que pasar eso. Y tal vez esto es un poquito controversial, pero técnicamente sí, se te paga para que hagas el trabajo, ¿verdad? Así es. Entonces, Y una no, empresa existe para ser rentable. para ser rentable, exactamente, ¿verdad? Entonces, no es satanizar eso, ¿verdad? Pero por supuesto que una persona no va a dar lo mejor de sí, ni va a estar en su mejor versión. Sí, literalmente solo ve a la empresa como una transacción monetaria, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la parte de la cultura y la parte de, pues, cómo te sentís y la parte de los valores y de realmente si porque la empresa como tal no tiene un alma, ¿verdad? El alma lo ponen las personas, ¿verdad? Entonces lo que Claro. hablamos es como de los hábitos y los comportamientos explícitos e implícitos que hace que vos te sintas a gusto o no en una empresa, ¿verdad? Y, y ahí es donde viene esta parte de no sentirte nada más como un número o como una pieza más en la maquinaria corporativa, ¿verdad? Que por ahí dicen como temas así, ¿verdad? Que ahí es donde la persona pues tiene un vínculo emocional con la empresa, ¿verdad? Y eso es fundamental. Y por más loco que parezca, muchas veces apelar más al bienestar de la persona, qué sé yo, prestarle atención y a lo mejor que no, que hoy le demos un espacio libre o crear un ambiente en donde haya un ambiente lúdico, em, aunque muchas personas podrían catalogarlo de, y eso no es trabajo, o sea, ¿en qué Ajá. momento va a estar generando? Sí. Todo eso puede más bien darle energía y significado a las personas para que sean aún más productivos en menos tiempo. Totalmente, absolutamente. Va a ser imposible uno como ser humano no hacer un vínculo con la empresa y con las personas con las que uno trabaja, ¿verdad? Y yo creo que como ser humano, la primera tendencia es hacer un vínculo emocional positivo, ¿verdad? Como que Claro, uno entra a una empresa, tiene todas las esperanzas, ¿verdad? Y qué sé yo, ¿verdad? Tiene como todos estos sueños y metas de que la empresa, ¿verdad? Le va a permitir uno alcanzar metas profesionales y personales. Y para mí, ¿verdad? Como consultora de recursos humanos, es muy importante como transmitir a las empresas que eso hay que cuidarlo a toda costa, porque una vez que el vínculo emocional se empieza a romper, es demasiado difícil que vuelva a pasar, ¿verdad? Es demasiado difícil. Es como cuando uno tiene una hoja en blanco, ¿verdad? O sea, saca una hoja del paquete, ¿verdad? Perfecta, así. claro. Así es como uno empieza en la Como, empresa. como decían en la U, usted empezó con un 100. Exacto, exacto, Está en sus ¿verdad? manos mantenerlo o perder puntos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando la persona entra a la empresa, es como esta hoja en blanco que ya viene con todo este 100, ¿verdad? Y si un poquito está en la empresa, mantenerlo o no, ¿verdad? Cuando este vínculo emocional se rompe, es como que la hoja se arrugara. Y por más que trates de volverla a estirar, la hoja ya nunca va a ser la misma, Mm, ¿verdad? Entonces ahí es donde de verdad, uno como persona de recursos humanos y como consultora y como psicóloga, ¿verdad? Uno ve esa parte de que son cositas tan etéreas a veces que hacen que la persona rompa ese vínculo con la empresa y a veces son cosas que, digamos, los managers o la empresa como tal vez no se está dando cuenta que las está haciendo y la persona ya claro. se sintió defraudada. Uy, vamos a dejar un pinpoint a eso para volver a ese tema que está fascinante y hay demasiado de qué hablar. Para entonces volver a conectar con, ok, entonces empezaste a trabajar Sí, en HP sí. y fuiste creciendo y de repente algo pasó y te volvió a llamar la espinita del emprendimiento. Ajá, sí. Entonces, en medio de eso, ¿verdad? Bueno, yo soy graduada de psicología, entonces tenía como un consultorio y atendía gente, ¿verdad? Entonces hice eso por un tiempo, pero entonces luego, no me pregunte por qué, decidí que no, yo lo que iba a tener era un blog de cocina. Porque, Qué bueno, interesante. sí, sí, yo soy vegana, ¿verdad? Entonces era como yo dije, no, voy a hacer recetas veganas y qué sé yo, ¿verdad? Entonces el blog de cocina se llamó en su momento Kind Kitchen. Mm, Entonces, ¿verdad? Yo hacía recetas y las fotos y todo aquello, ¿verdad? Yo fascinada haciendo eso,
pero obviamente no había ninguna parte monetaria por medio, ¿verdad? Entonces, de ahí no, yo dije, no, pero aquí lo que está fallando es la parte monetaria, Ajá, porque ajá. yo tengo como las ideas, pero Claro. no llego a cobrar por ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya en ese, ¿verdad? En ese tiempo ya había estado como mucho rato ya tenía como unos 9 años de estar en HP, ¿verdad? Ajá. Em, ya me entra también la espinita de crecer profesionalmente, entonces, bueno, busqué otro trabajo fuera, me dieron el trabajo y en esta otra empresa donde estuve, yo creo que también fue como un poquito como entre shock cultural y shock personal de cómo yo venía acostumbrada y la cultura HP a la cultura de esta otra empresa, ¿verdad? Y decidí salir de la empresa. ¿Qué te topaste? ¿Cuáles fueron las diferencias? Eh, Mira, no sé si puedo decirlo sin meterme en problemas, pero digamos Nombre afuera, simplemente. nombre afuera. Ajá. Por ejemplo, en HP había un tema de cero jerarquías, ¿verdad? O sea, literal, uno se sentaba en el mismo cubículo que el gerente de no sé qué, ¿verdad? Y en este otro lado se había un tema de jerarquías muy marcado y yo, digamos, llegué a tener como, ¿verdad? Tenía un puesto como, digámosle, alto ahí. Entonces era como que la jerarquía en mí era como más bien como que era como hacia, ¿verdad? Como usted, como, no sé, como hacer, que las personas tenían como que servirle a uno, no sé, Wow. era como un tema de jerarquía que para mí no, yo nunca he sido así. Era como autoridad tradicional. Sí, digámosle así, ¿verdad? Y fue un shock bastante grande, Eso no iba con vos. no iba conmigo, ¿verdad? Y aparte de eso que yo dije, bueno, no, es el momento, ahora sí, y entonces tenía esta idea de ahora sí empezar a hacer algo más hacia la parte de lo que ya había aprendido de recursos humanos y psicología y renuncié a la primera vez que traté de poner lo que ahora se conoce como up-level, ¿verdad? Una de las lecciones más grandes de mi vida porque me di cuenta que hay personas que pueden mandarse valientes a emprender sin nada y así sacan la tarea y yo no soy una de esas personas. Pero esas personas también cuentan con un recurso del que no se habla demasiado, que es el recurso suerte. Suerte, su recurso monetario, recurso, no También, sé, sí. Hay ¿verdad? muchos Hay factores que hacen muchos factores. que la minoría la peguen a la primera. Exacto, ¿verdad? Ujú. No sé, conexiones. Bueno, yo no tenía nada de eso, ¿verdad? O sea, yo no vengo de una familia con conexiones, ni de una familia de dinero, ni o sea, nada, ¿verdad? Y de ahí yo me tiro así y empiezo a tratar de dizque hacer yo que tampoco tenía una idea muy clara de qué era lo Ok. que estaba haciendo. Tenías ganas, eso era Tenía todo. ganas, ¿verdad? Y no, a los 4 meses me volví a buscar trabajo porque yo dije, no, esto me voy a volver loca. O sea, no me había preparado. Pero eso me llevó a entender, ¿verdad? Que de nuevo, si iba a llegar a hacer eso, ¿verdad? Tenía que prepararme adecuadamente porque mi salud mental y yo no lo lograba, o sea, mi personalidad no es así de tomar riesgos al tirarse así al vacío, ¿verdad? Ajá. Esa no soy yo. Igual viéndolo para atrás, de nuevo, para mí ha sido como, o sea, todos son lecciones que me han llevado a encaminarme donde sí ya me hacía sentido a mí, ¿verdad? Entonces, todo bien, ¿verdad? Vuelvo a trabajar. Entro a otra empresa donde ya soy gerente de recursos humanos y honestamente yo no soy religiosa, entonces yo voy a decir como el universo para no poner como ninguna nota Ajá. religiosa, ¿verdad? Definitivamente yo necesitaba pasar por las experiencias posteriores para poder tener una visión integral y poder llegar a entender el negocio y poder apoyar a mis clientes de una manera más integral como pues afortunadamente lo puedo hacer ahora, ¿no? Entonces, Claro. entro a esta otra empresa, ¿verdad? Como gerente de recursos humanos, ahí ya veo toda la parte de revenue, de generación de aquí, de no sé cuánto, de no sé qué, que yo digo, "Ah, no, importantísimo, ¿verdad? Entenderlo. Y luego de eso, ¿verdad? Estuve varios años ahí. Luego de eso me paso a lo que fue el último puesto hasta el momento, ¿verdad? Que fui gerente, bueno, Employee Relations Manager, que ese es como uno de los trabajos más interesantes que he tenido en la vida, porque uno como
digamos, yo era investigadora de relaciones laborales. Wow. Entonces yo le digo que empató muy bien conmigo porque a mí siempre me han encantado todas estas series de detectives y de todo esto, y yo me sentía del FBI, Qué ¿verdad? chido. Pero en recursos humanos, porque nosotros acá, ¿verdad? En esta empresa, la operación de acá de Costa Rica veía a todo el continente americano y a nosotros nos llegaban las investigaciones que habrían los empleados que investigábamos cosas de acoso laboral, violaciones al código de conducta, de acoso sexual, de problemas financieros, o sea, como de todo eso nosotros lo veíamos desde acá y a mí eso no tenés una idea de lo que me fascinaba. A empezar a investigar y yo me sentía detective del FBI, pero Qué desde recursos humanos, ¿verdad? Y de nuevo, eso me permitió, es que de nuevo, para mí es que cada experiencia que tiene, para mí, yo verdaderamente considero que es lo que yo necesito, lo que yo sin necesito duda, aprender de ahí, sin ¿verdad? duda. Si lo ves de esa manera, por supuesto que vas a ir añadiendo a tu kit de herramientas muchísimas cosas. Totalmente. Si te opones a las cosas que te suceden, o si las ves desde un punto de vista de, no sé, de rechazo, o, ay, qué pereza, o es lo que me tocó, te vas a perder joyitas, ¿verdad? En la vida. Totalmente, totalmente. Y en este sentido, una de las cosas que a mí me ha cambiado un montón la perspectiva, bueno, es no sé, autor o figura pública que se llama Tony Robbins, ¿verdad? Ahí Claro. controversial con algunas cosillas, Sí. ¿verdad? Pero él tiene un dicho que para mí se convirtió como mi mantra de vida, ¿verdad? Que es como que las cosas no pasan en tu contra, sino a tu favor, digamos, traduciéndolo un poquito como Ujú, al ujú. español, ¿verdad? Em, para mí, todas las cosas que me pasan es porque me tienen que pasar y yo voy a aprender algo de eso que yo necesito. Entonces, así pasó con mis puestos, ¿verdad? Anteriores. En medio de eso, entonces, ojo, ¿verdad? Sigo con la idea de tener esta parte de consultoría y no sé qué. El primer nombre que tuvo Uplevel, ¿verdad? Que hoy se llama Uplevel, fue Coffee Shot. Entonces te voy a dar mi Coffee Coffee Shot. shop. Te voy a explicar por qué. O sea, en mi cabeza tenía todo el Todo el sentido del sentido, ¿verdad? mundo. Ajá. Entonces, coffee, ¿verdad? En inglés, coffee de coaching y Ok. fee de feedback. Ajá, Oh, ya. Ok. sí, ¿verdad? Exactamente, solo a mí me hacía sentido. O Sí, sea, sí. solo yo podía saber qué eso significaba, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, la cosa fue que obviamente me confundía con una cafetería. Totalmente. Totalmente. Yo, pero ¿por qué será? Qué ¿Verdad? Qué raro. ¿Por qué raro. la gente no ¿Por entiende qué que la esto es gente coaching? es coaching y feedback y la cosa quemándose café, ¿verdad? Coffee shop. Entonces, en ese momento, empiezo a sacar cosas y no, y ahora así, con ese nombre, logré llegar a mi primer cliente corporativo. Bien. ¿Qué? Sabes que todavía tengo una inquietud. O sea, estabas mejorando tu posición en el mundo corporativo, estabas pasándola bien, te sentías como investigadora del FBI. ¿Qué era lo que te estaba motivando para emprender con una consultora? Que la idea no me dejaba en paz. O sea, literal, yo decía, yo me decía hacia mí misma, pero claro, o sea, le está yendo súper bien, ¿por qué no se queda quedita? Y no podía. ¿En serio? O sea, no podía. O sea, yo duraba meses que yo decía, no, ya, yo solo me voy a quedar con el trabajo, o sea, que sea una niña normal, ¿verdad? Yo solo me voy a quedar con el trabajo y ya, ¿verdad? Y no podía. O sea, Era una incomodidad o más bien como un deseo lo que te estaba moviendo? mira, era un llamado. O sea, era como Mm, que yo sentía que yo tenía cosas que hacer y que la manera de hacerlas era como teniendo algo propio, mm, ¿verdad? Y yo verdaderamente, ¿verdad? Porque no era que yo era una persona desdichada, o sea, mi historia no es de estas personas que les hacen traumas corporativos ni nada, o sea, siempre me fue muy bien porque yo siempre fui como toda responsable y toda nerda y todo, ¿verdad? Entonces, o sea, no era que me estaba yendo mal, no era que me despidieron y me vi obligada, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿por qué no te puedes quedar quedita? Y no podía, o sea, literal no podía, o sea, era algo que ya llegó al punto y dije, no, o sea, tengo que o dejarlo o tomarlo en serio porque estar como torturándome todo el tiempo, aquí llevarlo a medias, esto no me está funcionando. ujú. Entonces, por ahí fue, sí, por ahí fue.
Entonces, con Coffee Shot, Sí, en contra de cualquier en predicción. contra de cualquier pronóstico, ¿verdad? Encuentro mi primer cliente corporativo que es una empresa de, ojo, mi background es totalmente de empresa privada, tecnología, trabajo administrativo, usted sentado en su computadora, ¿verdad? Primer cliente, empresa agrícola de producción de jugo de naranja. Wow. Las personas están en San Carlos y es totalmente sembrar naranjas, o sea, así. Ese fue mi primer cliente. Entonces empiezo a trabajar con los gerentes de las diferentes áreas de producción y ahí pregúnteme lo que usted quiera de la producción de naranja. Lo aprendiste Yo lo aprendí todo. todo, cuándo es que es la zafra, cuándo se recogen las naranjas, cuándo no sé qué. Les empiezo a dar coaching a ellos, ¿verdad? Y ahí fue donde yo dije, esto es lo mío. ¿Así? Sí, yo dije, esto es lo mío, ¿verdad? Porque es como esta parte de un poquito, bueno, yo estudié psicología porque yo quería trabajar con personas, Claro. ¿verdad? Y tenía ya la parte de recursos humanos y la parte de comprensión de negocio. Entonces estoy trabajando con personas, pero que están enmarcados dentro de un tema de corporativo, en tema de empresa, y que tiene que ver con producción, revenue, targets, KPIs y todo eso que ya yo me sabía. Entonces era como la margen de las dos cosas que yo sabía, Ajá. Ya ¿verdad? estabas en tu charco. En mi charco y me encantó, me encantó. Entonces empiezo con ellos y en eso me llama el site lead de HPE, ¿verdad? O sea, HP, que fue la empresa, Ujú, ¿verdad? Mi, ujú, mi ujú. segunda casa, yo todavía les digo, esta es mi segunda casa. Me llama que si tenía algo para atender managers. Y entonces me voy yo, lo que Antonio se llama. Lo que Antonio no sabía es que aparte de verdad lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ya había terminado como ese ciclo con mi primer cliente corporativo, ¿verdad? Y lo que yo estaba haciendo, porque a todo esto era todo do it yourself, ¿verdad? O sea, todo yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, literalmente me voy a la reunión con Antonio, ¿verdad? Y lo que tenía en ese momento era que estaba empezando a desarrollar era un programa como de life coaching, como para encontrar el significado de la vida, ¿verdad? Mm. Y el logo era un POC con anteojos. ¿Ok? O sea, yo me voy sí, Genial, cambiemos Coffee Shot por un pug con anteojos. de verdad, o sea, es así, ¿verdad? Así, mi mente, yo no sé cómo funciona, pero bueno, yo lo que tenía era un POC con anteojos y estaba haciendo como programas para el tema de encontrar el significado de tu vida y qué sé yo, tenía una clienta, así con el POC con anteojos, tenía una clienta, ¿verdad? Y me voy a la reunión con el side lead a ver qué era lo que él quería. Y entonces me dice, es que, ¿verdad? Tenés como algo para managers y no sé qué. Y yo, sí, claro, claro que sí. Y después de ahí, yo, pues, por supuesto. Y yo después de ahí salí y yo dije, no, yo no puedo llegarle a HP con un poco de anteojos, o sea, con un perrito con anteojos. Entonces ya a partir dije, no, ya aquí, ya estoy tomándolo en serio. Ajá. Ya acepté que yo, no, como psicóloga y como persona de recursos humanos, no soy diseñadora gráfica, ¿verdad? El nombre, o sea, tengo que cambiarlo y entonces ahí es donde con unos amigos míos que son como los padrinos de Uplevel, sí logré como el nombre, digamos, como que yo dije, sí, este es el nombre que yo quiero, y después de ahí no tenía absolutamente nada. Y entonces ¿verdad? El site lead me dice, bueno, hablémonos como dentro de tanto tiempo. Y en ese tiempo llamo yo a mis amigos y les digo, oigan, ocupo que me desarrollen la empresa. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Obviamente, ellos sí trabajaban en eso, ¿verdad? Ellos también estaban iniciando con su emprendimiento, fui la primera clienta de ellos. Eh, Sí, sí, sí. Y ya sale lo que hoy es Uplevel. Entonces ya cuando al siguiente vez que me reúno con el site lead de HP, ya llegué con la marca que soy, con empresa. no con perritos con anteojos. Y un nombre de cafetería. Y un nombre de cafetería. O sea, sí. Entonces es como, o sea, yo digo como que en mi vida hay como milagros y preparación. Total. Totalmente. Entonces, ese fue un milagro, digamos, o sea, literalmente. Bueno, básicamente lograste dos clientes con esa idea un poco vaga, pero eso te Sí, motivó para llevarlo al siguiente nivel. sí, sí, totalmente. Y ahí es donde dije, no, y ahora sí tengo que tomarlo en serio. O sea, si esta va a ser como
o sea, el propósito como de mi vida y si yo realmente quiero llegar a vivir de esto, ahora sí ya tengo que pensar como una empresa, o sea, ya tengo que hacer empresa, aunque sea solo yo, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Y entonces sí, a partir de ahí, pues empecé con un plan piloto con HP, ¿verdad? Eran 2 personas, esas 2 personas afortunadamente dieron muy buen feedback y entonces ya luego me dieron 5 personas y pasé como un año así. Y ya luego empecé con ciclos de 10 managers, ¿verdad? Con lo cual dije, ya es momento de poder, o sea, ya podría renunciar a mi empresa, a mi trabajo corporativo para dedicarme ya a Claro, esta y tiene parte. todo el sentido del mundo. O sea, vos ahora dijiste, es que yo no soy de las personas que asumen demasiado riesgo. Y creo que eso es una virtud, porque vamos a ver, si bien es cierto, para emprender hay que asumir riesgos, hay que disminuir la mayor cantidad de riesgos posibles. Y Sí, uno de los tips que yo siempre le doy a las personas es, cuando vaya a emprender, empiece haciendo pruebas. No totalmente. suelte el ingreso fijo. O sea, el Sí, ingreso fijo es una gran oportunidad que le va a permitir a usted inyectar capital, tener tranquilidad y no hacer lo que vaya a hacer por necesidad. Porque si emprendes por necesidad, porque necesitas la plata, vas a empezar a tomar decisiones que van en contra de los valores de la empresa o de tu visión o de tu propósito. Te vas a quemar. O sea, esa es una muy buena manera para fallar rápido. sí, sí, la desesperación nunca es un buen consejero, Ujú, una ujú, buena consejera. ujú. En ningún lado y en negocios no, tampoco. Ujú, ujú, ujú. Sí. Entonces vos empezaste a construir todo esto mientras tenías el trabajo. Ya cuando avanzaste en HP, ahí dijiste, bueno, ya es momento. Ahora sí. Sí, en paralelo a eso, y por eso es que, digamos, volviendo un poquito como al tema de mi empresa, yo tengo 3 valores que rijo mi empresa y rijo mi vida, y esos vienen de mis abuelitos. Ah, Sí, que digamos, los tres, mis abuelitos obviamente no lo decían así, pero yo lo llegué a interpretar así, que es claridad, primero, acción, segundo, y disciplina, tercero. Claridad, ¿por qué? Porque si vos no sabes qué es lo que querés o dónde querés llegar, de ahí vas a estar todo bien si uno no tiene claro. Yo nunca he tenido, o sea, yo hay mil cosas que no he tenido claro desde el punto número uno, ¿verdad? Pero entonces, claramente, ¿verdad? Coffee sería el perrito con anteojos, ¿verdad? Pero sí tenía la meta de que quería claro, hacer algo, ¿verdad? claro, Entonces, no importa los ensayo y error mientras vos sepas como un poco hacia dónde, o sea, tu visión general hacia dónde claro. querés ir, Como un ¿verdad? norte. Como el norte, ¿verdad? Pero a partir de ahí, entonces viene la parte de tomar acciones concretas para llegar a eso. Que acciones concretas no son siempre acciones exitosas. Claramente, el ensayo y el error es donde más aprendes. Y la disciplina de seguir en eso. Entonces, ¿verdad? Hasta llegar a alcanzar eso o lo más cerca de eso que vos puedas. Entonces, en medio de eso, ¿verdad? Cuando estaba pues construyendo mi cartera de clientes y demás, habiendo pasado por la idea o por, bueno, no, por la experiencia de haber renunciado así, ¿verdad? Sin tener como un plan B, ¿verdad? Empiezo a construir ese plan B. Entonces, ¿verdad? Para mí la parte, o sea, una de las cosas que a mí más me daba terror y hasta la fecha es con lo que más he tenido, y bueno, me imagino que para cualquier persona que emprendo, que de sus ingresos son de su empresa, ¿verdad? Viene la parte de la seguridad financiera, ¿verdad? A mí eso fue lo que a mí más me detuvo, porque yo decía, ¿cómo yo no voy a ganar un salario fijo? Después de ¿Verdad? tanto tiempo de Después estar de acostumbrada, eso sí que es un salto de fe. sí, yo tenía 12, 13 años de saber que me llegaba un salario Claro, en esta fecha o en las fechas que fuera. Yo ya sabía cuánto me iba a llegar, yo ya sabía todo. Y uno en la empresa, o sea, por más buena idea que tenga, uno no sabe al 100% y de hecho me pasó, ¿verdad? Que ahora después te cuento. Pero entonces, la parte de seguridad financiera para mí fue una de las cosas que yo dije, yo no puedo salir si no tengo un colchón que me permita a mí no llegar a que si se me atrasó un pago o alguien no me pagó a tiempo, ya me cortaron la luz, ¿verdad? Entonces, ujú, y a ver, cuando te digo esto de lo de HP, cuando te digo esto de estar en corporativo, fueron como unos 4 años, ¿verdad? No fue un año y ya, ¿verdad? O sea, una fue transición de 4 años. Eso es súper posiblemente valioso. es mucho tiempo Ujú,
durante todo ese tiempo yo estuve haciendo mi plan de salida. Mm. ¿Verdad? Porque, y esto es como súper importante porque yo, ¿verdad? En medio de todo eso, uno bombardeado de redes sociales, ¿verdad? Que le dan todas estas ideas totalmente, esas expectativas falsas de qué es emprender, ¿verdad? Y como que la gente cree que uno sale ya con la empresa y el día uno ya no es triple millonario, ¿verdad? O algo así. Dueño de tu tiempo. Dueño de tu tiempo porque tu trabajo lo automatizaste y generas dinero sin tener que mover un dedo, ¿verdad? Que es como ahorita lo que veo muchísimo, ¿verdad? Por todo lado. Y uno, eso no es cierto, No, ¿verdad? no es cierto. Eso no es cierto y eso no es así. Y emprender no es estar todo el día tirado de panza mientras el dinero se le multiplica solo, ¿verdad? Que es como lo que uno a veces ve en redes sociales, ¿verdad? Entonces, em, durante estos 4 años hice mi plan de salida, ¿verdad? Entonces, y fue súper desgastante, porque yo tenía trabajo de tiempo completo, que eran 9, 10 horas al día, ¿verdad? Más up level, entonces yo terminaba trabajando 16 horas por día, Ujú, así ujú, 4 años, ujú. ¿verdad? Ahí fue la parte de la disciplina, o sea, verdaderamente saber que esto era lo que yo quería. Y estabas trabajando por ello. Por ello, porque el desgaste porque fue, o sea, tengo secuelas de eso y digamos, Te quemaste. totalmente, estaba absolutamente agotada, ¿verdad? Y en medio de eso también tuve temas familiares complejos, pero entonces era como el trabajo de tiempo completo que ya de por sí solo no era fácil, ¿verdad? No era, o sea, era de temas de recursos humanos y ya fuera que uno estaba como gerente, imagínate, o luego investigando este tipo de cosas, o sea, era demandante, ¿verdad? Demandante también, pues estar atendiendo gente porque tenés que estar en una llamada, en una sesión, en tu ciento diez por Claro. ciento, totalmente Uf. concentrada, dándole el todo con la persona. Claro, la gente no se imagina. O sea, cuando pensamos en gasto de energía, normalmente se asocia a cosas que hacemos con el cuerpo, actividades Ajá, muy físicas, pero la gente no se imagina el gasto de energía que demanda prestar atención, estar 100% presente. totalmente. Y vamos a ver, en mi experiencia, no es que yo me sienta agotado después de eso, es que simplemente, de hecho, hasta me carga de energía de estar acompañando a personas en uno a Sí, uno, pero sí me he dado cuenta de que demanda demasiada energía al demanda. punto, y energía metabólica, o sea, Sí, se están gastando calorías sí, en el momento de estar con sí, alguien sí. y acompañándole y llevando el hilo de la conversación y haciéndole preguntas y devolviéndole feedback, estar para la persona. Y por eso es que la mayoría de veces, fuera del contexto de coaching o terapia, en el contexto social, la mayoría de veces lo más fácil es agarrar el teléfono e irse scrolleando mientras estás Sí, hablando o estar haciendo varias cosas a la vez o atravesar el caballo, porque estar presente demanda energía. demanda energía y estar en un concepto de terapia o de coaching, ¿verdad? ¿verdad? De psicología, como coach, como fuera, ¿verdad? Que al final es imposible, si yo tengo mi formación de psicología, no es que yo los agarro y los engaño y es terapia, o sea, no, pero al final vos entendés y podés leer muchas cosas emocionales de las personas, entonces es un desgaste físico, emocional y mental, o sea, una inversión de energía, sí que tiene que estar ahí. Claro, Y la tenía que tener a pesar de haber estado ya 9 horas, así trabajando duro en mi trabajo de mi trabajo de día, ¿verdad? Por así qué decirlo. loco. La vez pasada yo te estaba comentando en una conversación que tuvimos que estaba leyendo el libro de Napoleon Hill, Sí, Outwitting the Devil. sí, Y él habla mucho de que cuando las personas encontramos el propósito, descubrimos dentro de nosotros un nivel de energía que desafía las reglas naturales. sí, Digamos, si yo estoy acostumbrado a trabajar 8 10 horas y yo siento que eso me cansa y de repente descubro, pero esto es mi tarea de vida y eso es realmente ajá, motivante, es sí, apasionante. Sacamos energía de yo no sé dónde sí, y damos más de lo que jamás hubiéramos imaginado. totalmente. O sea, absolutamente porque, o sea, yo o sea, obligada no estaba, ¿verdad? O sea, yo lo estaba haciendo por convicción y por decisión. Pero aún así, uno es un ser humano, o sea, el Sí, sí, cuerpo el cuerpo habla. biológico, el cuerpo habla y sí, sí, Sí. verdaderamente,
fue bastante retador, digamos, Sí, sí, sí. sí. Me identifico, me identifico. Yo también tuve un proceso de transición. Estuve más de 8 años en el mundo corporativo, liderando a una empresa. Y el hecho de haber descubierto mi propósito me tomó aproximadamente 5 años para llegar y decir, ok, ya es momento. Sí, Y tuve una etapa de transición muy intencional de 2 años para poder dar el paso. Y una de las cosas más retadoras cuando di el paso, aún así que había tenido mis ahorros, había creado ya sí, la empresa, ya estaba teniendo clientes recurrentes y todo, aún así tuve que trabajar demasiado en cómo relacionarme con el riesgo y el dinero en esta nueva realidad, totalmente. porque era como, "Mae, para mí era demasiado fácil recibir un salario y distribuir el Ajá, presupuesto, pero después puede ser que llegue, puede ser que no llegue, puede ser sí, que llegue mucho, puede ser que llegue poco. Y si yo me di cuenta de esto en ese momento, si yo le pongo atención a eso, que no está en mi control, voy a dejar de hacer esto para lo que soy bueno. totalmente. Entonces yo dije, cambio de creencias, cambio de mentalidad. Ahora mi nuevo mantra es, yo sé hacer plata. Buenísimo. Y Sí. ya eso fue como, ok, es la dirección. Esta parte de entender la mentalidad o las creencias que uno tiene relacionadas con dinero fue una de las cosas que me cambió así impresionantemente porque, claro, ¿verdad? Yo salgo en este tema todavía súper afortunada de que, ¿verdad? En ese momento, los negocios que tenía eran negocios anuales y yo sabía cuánto estaba generando y tenía toda esta expectativa y yo dije, no, ya, pues, yo salí, que yo decía, salí como lo mejor que pude, ¿verdad? ¿Qué pasa? Em, el negocio más grande, el cliente me congela el servicio por temas de ellos, ¿verdad? Claro, Porque algún pues, cambio de un cambio y presupuestos. demás. Y entonces yo, ¿verdad? Estaba contando con todo este dinero que yo sabía que, ¿verdad? Que ya yo me había acostumbrado que estaba recibiendo y de repente ya no lo tenía. Y, y a pesar de que, o sea, yo por 4 años me preparé para esto, ¿verdad? Entonces yo tenía los ahorros, yo tengo ahorros porque cuando estuve en la parte de la gerencia, yo, ¿verdad? Me involucré mucho con la parte de finanzas y yo veía, ahí aprendí que no, usted tiene proyecciones de cuánto va a gastar y usted tiene estos ahorros. Entonces, yo tenía todo eso, lo había replicado yo con Hablemos, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Hasta yo tenía mi salario y la parte aparte y hasta hacía para mi aguinaldo, todo, ¿verdad? Yo, Súper ¿verdad? bien. Así, ¿verdad? Yo en eso soy como militar con esas cosas. Pero yo no contaba con que no iba a tener un negocio que ya me habían dicho que sí, Claro. ¿verdad? Y entonces ahí fue donde tuve que sentarme a analizar cuáles eran las creencias que yo estaba teniendo con respecto al dinero, porque, y aquí es donde uno como psicólogo, uno ve, ¿verdad? O sea, uno se autoterapea, porque uno dice, o sea, objetivamente hablando, no tiene sentido que esté tan paniqueada porque yo por 4 años me preparé para esto y tengo el fondo para las emergencias y no lo estoy tocando porque tengo, o sea, ¿verdad? O sea, yo tenía como todas estas, Claro. objetivamente hablando, no era que me quedé en la calle, pero e- emocionalmente hablando Todas las alarmas estaba encendidas. al borde de que ya yo estaba actualizando el currículum y todo, y eso que el cliente no es que me dijo nunca más, sino es un freeze, ¿verdad? O sea, como congelarlo por unos meses, o sea, literalmente, ¿verdad? No era así, ya le quitamos para el resto de la vida. Pero yo estaba, me mataba sola, ¿verdad? Y ahí fue donde yo dije, pero ¿por qué? O sea, si objetivamente hablando, no es que no me está ¿Cuánto entrando. tiempo te tomó hacer esa gestión interna? Eh, pues varios meses, sí, o sea, varios meses. Eso que estás diciendo es súper valioso. O sea, muchas veces las personas creen que el proceso de gestión de emociones es inmediato. Ay, no, jamás. No, no, no. Es que las emociones están hablándonos de cosas que están muy arraigadas, Totalmente, que no nos damos cuenta, que son producto de totalmente. nuestras experiencias pasadas y poder descubrir a dónde está la raíz de todo esto para hacer el clic que te libere, requiere de mucha Uy, introspección. requiere mucha introspección. Sí, claro, y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en psicología siempre usamos como esta analogía de la cebolla, de ir pelando cada capa hasta entender a dónde es, ¿verdad? Entonces yo paniqueada, ¿verdad? Aunque objetivamente hablando no tenía,
razón de ser, ¿verdad? Y empiezo a realmente, o sea, empiezo como primero a aceptar, y creo que aquí, ¿verdad? Paso número uno, aceptar lo que uno está sintiendo, ¿verdad? Porque Exacto, uno a veces, pero, exacto. entonces al principio uno es, pero ¿por qué me estoy sintiendo así, sin nada que ver? Y yo, entonces aquí Sí, ya sí, uno se empieza a hacer negarlo toda no la, es... se empieza a hacer toda la narrativa de uno, pero y así como con algo de esto, entonces usted ya quiere hacer una empresa y no sé qué, entonces yo, no, que no, suave. Voy a aceptar que estoy paniqueada, o sea, tengo derecho a estar paniqueada, ¿verdad? Pero ¿por qué? Entonces, bueno, luego de todo este proceso de introspección, llego a entender, y es una de las creencias que yo dije, bueno, de nuevo, las cosas pasan a mi favor, porque si yo no hubiera entendido esto, las decisiones que hubiera tomado hubieran sido otras. ¿Qué significa para mí el dinero? Mm, ¿Qué realmente significa? ¿Verdad? Porque dinero estaba en el banco, pero yo, y es donde uno llega como a un punto ciego. Emocionalmente, yo me sentía que ya yo no tenía un solo colón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? La realidad no compagina con la interpretación, que ahí claro, es donde entonces la interpretación viene de un pensamiento o de una creencia limitante, ¿verdad? total. Que entonces, llego a entender que o sea, el dinero para mí era seguridad emocional, de no depender de nadie. Ah, era Por independencia, independencia. era Entonces, entre libertad, más dinero tuviera yo, eso claro. significaba que menos iba a tener que pedir ayuda. Mm, Porque, ¿verdad? Para mí, el tema de pedir ayuda por mi crianza y demás, no es una cosa que me salga fácil. Entonces, si yo soy lo más independiente posible, que yo lo asocié con tener dinero entrando siempre, yo no voy a necesitar de ayuda que no va a estar. wow. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta que yo dije, es que no hay ni una sola cantidad de dinero que me vaya a mí a, eh, a resarcir, digamos, Sí, sí, que sí. yo siento que no voy a tener ayuda, sí, sí, que no voy a tener Claro, o ayuda. sea, no hay cantidad de dinero que te dé el superpoder de ser autosuficiente, pase lo que pase. Pase lo que pase y sobre todo de tapar una herida emocional, Exacto. ¿verdad? O sea, no hay cantidad de dinero que yo pueda meter en esa herida emocional que va a ser suficiente. Mm, Entonces, lo que tengo que hacer es sanar la herida emocional, que el dinero ahí no tiene nada que, o sea, el dinero, claramente, a ver, por supuesto que todos necesitamos dinero, En esta ¿verdad? realidad Todos. es el símbolo de cambio. Exactamente, o sea, Ujú. todos necesitamos dinero y no es como que yo digo, ah, bueno, entonces ahora que ya no quiero plata. No, por supuesto, uno siempre quiere tener el dinero suficiente para vivir el estilo de vida que uno haya decidido que es el que uno quiere tener, como sea que sea. Pero el dinero no te va a sanar una herida emocional, que era lo que para la cual yo lo estaba utilizando. Ujú. Entonces ahí es donde yo dije, ok. Y entonces ya cuando entiendo eso, o sea, el trabajo es con la parte emocional de mis temas, rollos familiares, personales, etcétera. No es con tener, con que el cliente ¿verdad? Me puso en congelado el servicio por unos meses. Ajá. Claro, gracias que esto me pasó. ¿Qué
belleza. O sea, es como darnos cuenta de que si nos damos el espacio para estar en compañía de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que nos están eh, guiando, que están disparando nuestro sistema nervioso sin nuestra voluntad, sin nuestro permiso. Sí, Es como, hay algo en mí que está haciendo que sienta lo que siento, que me comporte como me comporto. ¿Eso se alinea a la vida que quiero vivir? ¿Sí o no? Porque si no, tenemos la oportunidad de actualizar. correcto, correcto. Y es que el tema de las creencias y es impresionante, ¿verdad? O Sí, sea, uno, total. lo que sea que se crea, así es como uno, o sea, la creencia hace que uno diseñe la vida que uno tiene. Richard Bandler dice que las creencias son el comando para el sistema nervioso. Es el comando para el sistema nervioso. Y las creencias Exactamente son así. todas esas ideas que nosotros hemos dado por un hecho, consciente o inconscientemente, por repetición o por exposición, porque algo tuvo sentido para nosotros y nosotros dijimos, eso es cierto, está confirmado. Y entonces, si yo creo que eso es la realidad, voy a operar en esa dirección. Totalmente, Ujú. totalmente. Yo hago, y con esto de emprender, Jorge, no sé si te ha pasado, pero de nuevo, es el proceso de crecimiento personal más acelerado que uno puede tener en la Ay, vida, porque, y doloroso también. y como, así como en full, ¿verdad? Como el Totalmente. proceso on crack, digamos, de que es que con esto de las creencias, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí. yo he llegado, yo digo, ok, las creencias que yo tenga van a repercutir en mi vida y en mi negocio. Y yo tengo que asegurarme que yo todas las creencias que son las que yo estoy decidiendo ahorita y no las que uno aprendió a lo largo de la vida, porque uno, vamos a ver, todas las personas vamos, o sea, en el núcleo que nacimos, en que crecimos, ahí donde se va a formar nuestro primer set de creencias, Sí. que a lo largo de la vida puede ser que sean súper valiosas y las queremos mantener o queremos cambiarlas. Ya en el momento que uno es un adulto, uno, a pesar de que lo que sea que le hayan enseñado, uno es responsable de si mantiene o no las creencias que uno Exacto. tiene. Pero darse cuenta de que tenemos el poder para cambiar las creencias es algo que no mucha gente ha escuchado. O sea, es como Sí, noticias. Tenemos el poder de sí, reflexionar con respecto a lo que pensamos y lo que sentimos y a partir de ahí actualizar nuestra forma de ver el mundo y dejar de echarle la culpa a los otros o a totalmente. nuestros papás o a la persona que nos hizo algo, a nuestra primera relación de pareja o a algún amigo, una amiga que dijo algo que nos causó dolor y estar repitiendo esa historia. O sea, por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, Sí, pero ya está la luz, está el sí, camino, es una posibilidad, sí, el cambio. totalmente. Uno en cualquier momento puede cambiar las creencias que uno tiene. Ahora, eso no es que ya hoy quiero creer diferente y ya mañana ya toda mi vida cambió, ¿verdad? Porque con la creencia viene todo un set de rutinas o de hábitos y de comportamientos que hacen que vos te sintas seguro actuando de cierta manera. Ujú. Cambiar esos hábitos triguea, o sea, les enciende todas las alarmas del sistema nervioso porque el sistema nervioso de uno está hecho para que uno se mantenga en lo que es familiar para Claro, uno, ahorrando biológicamente energía. hablando. Sí. ¿Verdad? Los seres humanos no estamos hechos para cambiar, es lo que más nos cuesta y por eso es que cualquier persona que, ¿verdad? Que esté escuchando esto es como si te está costando cambiar, no es que sos raro, es que todos los seres humanos estamos hechos para no cambiar, para quedarnos en lo que percibimos como familiar en algún momento, sea dañino o beneficioso para Lo nosotros. único que le importa a nuestro cerebro de forma primitiva es que estemos respirando. Exactamente, Y si estamos respirando, no importa si la estamos pasando bien o no, es suficiente. exactamente. Dice Lisa Feldman Barrett que tenemos un cerebro que no está diseñado para pensar, Está sino hecho para para sobrevivir, para que sobrevivamos. exactamente, Sí. para tomar decisiones metabólicamente económicas. Totalmente, totalmente. Y eso, bueno, con toda la complejidad de nosotros porque eso es así, nosotros, todos los mamíferos, todos los bichos, cualquier, o Sí, sea, sí, hasta sí. la lagartija, o sea, todos, ¿verdad? Todos compartimos ese set de sobrevivencia. Exacto.
con la tema del pensamiento complejo que desarrollamos los seres humanos, ¿verdad? Eso se nos dificulta todavía más porque entonces a eso, a ese principio biológico que compartimos con las lagartijas, ¿verdad? Literalmente, Literal. entonces ya viene todo esto que, uy, pero ¿por qué será que? Entonces ya vienen las creencias y ya viene uno pensando sobre uno mismo y ya viene uno interpretando el ambiente, entonces uno se le hace un colocho, ¿verdad? Que claramente por eso es que o sea, es normal que nos cueste cambiar. Claro, y eso, justamente ese dilema en el que vimos los seres humanos es lo que a mí me parece fascinante y es lo que a mí también me ha dado propósito. Es como acompañar a las personas a que se den cuenta de a lo que anhelan y lo que sus hábitos le han estado dando hasta hoy para poder cerrar esa brecha. Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el mundo corporativo llevando estas ideas, acompañando a personas a desarrollarse? Fascinante. Hermoso, hermosísimo. Digamos, yo, digamos, de las cosas que hago, ¿verdad? Trabajo, uno de mis programas se llama Up Leaders, trabajo con líderes de organizaciones en un plan personalizado de coaching para ellos o para ellas, ¿verdad? Y a las sesiones, pues vienen líderes que están, son seres, obviamente, ¿verdad? Son seres humanos con todas sus cosas, que tienen una parte corporativa que manejar y una parte personal y una parte de atender a sus equipos y que sus equipos estén lo mejor posible. Em, una de las cosas que, no sé, para mí es mi propósito es que yo de todas las sesiones, todos mis clientes tienen que llevarse un resultado wow, o sea, como algo que les abrió, ¿verdad? El Les hizo aha un moment. insight, ajá, el aha moment, algo que puedan aplicar. Y entonces a mí me encanta porque es como, pues, y por eso existimos los coaches y los psicólogos, psicólogas y demás, porque uno de fuera puede ver, y para mí eso es como algo que a mí me fascina, como uno con un puntito que uno toque en alguien, la persona cambia totalmente la perspectiva de algo. Es impresionante, ¿verdad? Es, es maravilloso, me siento honrada de poder ser parte de ver eso. Me encanta, o sea, es Sí, sí, sí. literal, es mi propósito de vida poder llegar a hacer eso y que las personas con algo, de repente, oh por Dios, Ajá, lo estoy viendo totalmente diferente esto. ajá. Y que esto inmediatamente lo lleven a la acción. Bueno, que con esta información de ahora, ¿qué vas a hacer diferente? Exacto. Porque uno cuando ve los cambios es cuando uno empieza a hacer algo distinto. Sí, sí, sí. Sí. Y he tenido, o sea, de todo, o sea, he tenido experiencias ¿verdad? Mis clientes que de una sesión a otra, que es semanal, de una semana a otra, toda su perspectiva, un montón de cosas cambió totalmente. Se atrevieron a hacer cosas que antes les daba miedo, se mandaron valientes a hacer algo y les dijeron que sí, ¿verdad? Y todo es por el cambio de perspectiva. Es que es maravilloso. Los seres sociales aprendemos a vivir a través de las relaciones interpersonales. Sí. O sea, porque llegamos al mundo, sí, cargados con nuestro ADN, en una cultura particular, en un momento de la historia en particular, pero luego en interacción con otros aprendemos cómo se supone que deberíamos de comportarnos en esta realidad y funcionar relativamente bien. Y se nos olvida que también en interacción con otros podemos liberarnos de muchísimas creencias o hábitos o aprendizajes que a lo mejor no están siendo útiles. Sí. Y entonces en estos espacios en donde libres de distracciones, Ajá. estando presentes, estamos acompañados por personas que saben escuchar, que saben hacer preguntas, que tienen un marco de referencia sobre cómo funcionan los seres humanos y cómo funciona la mente. A mí me gusta verlo de esta manera. La mente hace su trabajo y la mente Totalmente. naturalmente lo que hace es autoorganizarse. Por Exactamente. eso es que siempre tenemos esa insatisfacción de, yo sé que puedo ser mejor, yo sé lo que me corresponde, yo sé que debería hacer esto, yo quiero mejorar mi relación con tal persona, yo quiero interactuar mejor con tales otras. En fin, todo aquello a lo que aspiramos y de repente tenemos una resistencia es nuestro cuerpo queriendo ahorrar energía y la mente diciéndonos, esta es la dirección. Y cuando nos quitamos de en medio, ocurren los cambios. Totalmente. Y a veces es como algo tan sencillo como, mira, pero es que estoy haciendo esto y esto, esto. ¿Por qué? Y la persona se queda así, no sé. Ok. ¿Y, y lo quisieras hacer diferente? Sí. ¿Y cómo lo podrías hacer diferente? ¡Ah!
de esta y esta manera, Ajá, ¿verdad? Entonces, desbloqueo. exacto, exacto, ¿verdad? Entonces a veces es como un solo ¿por qué? Y Claro, la persona es como, claro. wow, uno pasa en piloto automático todo el tiempo, ¿verdad? Sí, Y uno se acostumbra a ver las cosas como uno ya las, o sea, uno ya se vuelve como ciego a veces de cómo está haciendo las cosas. Y el trabajo de un coach, un psicólogo, es como ser esta parte que uno, ¿verdad? Que de repente es como, espérate, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto así? No habría una mejor manera de hacerlo. Y ujú, ahí es ujú, donde ujú, entra ujú. la mente, donde dices, sí, claro, wow, pero uno en piloto automático, uno no se detiene, uno simplemente ejecuta lo que ya Exacto. sabe que estaba haciendo Y lo antes. otro es en el contexto adecuado, porque esa misma pregunta se lo hacen fuera de un contexto de coaching y, Se podría sentir como feo, ajá, sí, 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 sí. Entonces es un espacio muy bonito en donde las personas reciben mejor la confrontación, los retos, sí. las preguntas, cualquiera que sea, y dejamos que la mente haga su trabajo. Últimamente he estado viendo que has publicado Ah. bastante en Instagram y en LinkedIn, y por aquí tengo unas publicaciones que yo dije, de esto tengo que hablar con Caro. A ver. A ver, hubo una que hiciste que dice que inicia con esta pregunta. ¿Qué tal si dejamos de ver a la seguridad psicológica como el último HR trend? Ah, Ajá, sí. y lo catalogamos como lo que realmente es, una herramienta imprescindible para el éxito. Sí, sí. La seguridad psicológica, así como el burnout, por ejemplo, son estos conceptos que, o incluso el coaching, ¿verdad? Son conceptos que como que en nivel corporativo se habla como mucho de eso, pero como que la gente no sabe qué es. Carece de Sí, significado. Es como, es un trend. Ahí sí hay que tener seguridad psicológica. Ahí sí hay que tener cuidado del burnout. Ahí el coaching es importante, pero no se ha. pero no se ven como herramientas de negocio, Ujú. ¿sí? Es que muchas veces es como etéreo, ¿verdad? Es intangible Ujú. y estas cosas es lo que usualmente es como, ah, no, eso es de recursos humanos. Y realmente no, ¿verdad? Número uno, recursos humanos no somos Harry Potter, o sea, no es como que podemos hacer un hechizo para que toda la gente En mágicamente, octubre podría ser que sí se vistan de Harry tal Potter. vez sí, pero los hechizos no los logramos así como que uno mágicamente hace que toda la gente se comporte nada más porque hay una política escrita, ¿verdad? O algo así. Entonces, vamos a ver, ¿qué es seguridad psicológica? Empecemos por ahí. Exacto. Es la tranquilidad que en este caso, en mi lugar de trabajo, yo puedo ser quien soy sin temor a repercusiones. Mm, Eso suena muy bonito y ujú, eso suena como ujú, algo que es de recursos humanos y del manager, ¿verdad? Pero resulta que si uno se pone a ver la seguridad psicológica, y aquí es donde viene mi parte de mente de negocios, es uno de los factores que ha hecho que grandísimas empresas tengan el éxito que tienen hoy. Entonces, ujú. por ejemplo, te voy a dar ejemplos de esto. Pixar, ¿verdad? Los de Pixar Sí, sí, Studios sí. tienen unas reuniones que el nombre me encanta. Y yo se les voy a copiar. No, mentira, mentira. Se llaman Brain Trust, Brain de cerebro y Trust de confianza. Entonces, unen a ejecutivos con cualquier persona que quieran llegar y empiezan a compartirse ideas. Y de ahí han surgido ideas de innovación como Toy Story y Finding Nemo. Salió de esas reuniones, de estas Brain Trust. ¿Por qué estas reuniones tienen seguridad psicológica? Porque yo puedo ir a esa reunión y yo sé que si yo doy una idea, nadie me va a ver como, uy, qué ridícula Qué Carolina, ¿cómo se le ocurrió estupidez. decir esa Ajá. estupidez? Ahí hay seguridad psicológica, de yo poder expresarme, Mm, expresar mis ideas sin temor a que me van a ridiculizar. sin bullying. Sin O bullying, sea que sin, todas las sin ideas son bien recibidas. bien recibidas. Otro ejemplo, algo que estás usando en este momento, el celular con pantalla touch. Cuando Apple, en aquellas épocas, ¿verdad? Steve Jobs empezó a querer entrar en el mercado de los celulares. Steve Jobs, cuenta la leyenda, ¿verdad? Que dijo dijo, bueno, aquí se vale experimentar y traigan todas las ideas que tengan. Y a alguien se le ocurrió decir, ¿qué pasaría si el teléfono no tiene teclas? Y así fue como salió la primera pantalla bueno, touchscreen, ¿verdad? De una idea Ujú, ujú, que, ujú, de ujú. nuevo, es estos ambientes en donde yo sé que yo puedo innovar y si me equivoco, no me van a despedir, por ejemplo. Ahí hay Claro, seguridad psicológica. claro.
Los post-its en 3M, le mandaron al científico a inventar una super goma y al hombre le salió totalmente lo contrario, la peor goma del mundo. En ese momento, en una empresa donde no hubiera seguridad psicológica, le hubieran dicho, está despedido. ¿Cuántos recursos gastó para inventar la peor goma que ha Ajá, visto el ajá. planeta Tierra? Se cae si uno la jala. Inventaron el Post-it con eso. Claro. Y es el producto que más vendido de la marca de esta empresa, de 3M. Todo eso son temas de negocio. O sea, Totalmente. no hay innovación si no hay creatividad y no hay creatividad si no hay seguridad. Y lo podemos ver en dos direcciones. Está esa libertad y esa tranquilidad que yo tenga al expresar mis ideas, Sí, pero también la limitación que hay cuando mis ideas no son reconocidas. por supuesto. Entonces es la motivación que voy a tener porque di una idea y mira, fue bien recibida y surgió algo, pero también qué tantas veces escuchamos en los lugares de trabajo que las personas están desmotivadas porque su opinión no es tomada en cuenta. Por ejemplo, Ujú. sí, totalmente. Que eso es uno de los factores que hace que las personas lleguen al burnout. Aparte de tener o sea, un mal ambiente, un ambiente de trabajo tóxico, un ambiente donde no hay reconocimiento, son elementos que causan que las empresas, o sea, los equipos o las personas se lleguen a quemar. Ujú. Y con el burnout, que es un tema que yo como nerd de recursos humanos, así como mi tema así, ¿verdad? Porque es que uno usualmente, vamos a ver, si yo te hablo del burnout, usualmente, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Sí, una persona agotada, ¿Por qué? di- porque ha estado trabajando más de la Ajá, cuenta. sí, porque es mucho trabajo. Imagínate que ese es uno de 6 elementos que hace que la persona se queme. Mm, Y hasta el 2018 eso se veía como un problema médico, o sea, a la persona le pasaba que se ujú. quemaba porque no aguantó el estrés del trabajo, porque era mucha carga. Hasta el 2018, la Organización Mundial de la Salud empieza a reclasificarlo y hasta el 2022 sale ya como reclasificación de un problema organizacional. Y no es solo mucho trabajo, hay otros 6 elementos que por favor no me digas que lo repita porque se me van a olvidar algunos, pero que hacen que las personas se quemen y Sí. no están bajo la posibilidad de las personas cambiar los elementos porque es un elemento organizacional. Ajá. Sí. Entonces, todas estas ideas es donde yo digo, es que a mí, yo siempre empiezo como con un interrogante y me voy, pero en el patín de Rabbit investigar hole. Y totalmente. la seguridad psicológica, entonces, definitivamente es mucho más que un trend y tiene que ver con crear ese ambiente seguro para que las personas den su opinión y que sea bien recibida. Y que se sientan seguras de ser sí mismas sin repercusiones negativas. Y esto no lo puede hacer recursos humanos y el manager. Esto lo tienen que hacer Es cultura. todos, todas las Ujú. personas. Porque ¿qué pasa si yo voy y digo una idea y mi manager me dice, ay, qué bien, pero un compañero, una compañera me hace una mala cara y después anda ahí haciendo chismes míos que, Ajá. claro, qué ridícula lo que dijo. Ahí ya no hay seguridad psicológica. Wow. Sí. Que es el mundo ideal. Me encanta la idea. O sea, pero yo lo vivo así. O sea, en la academia nosotros tenemos un espacio en donde todos tienen su lugar para compartir ideas, cuestionar lo que estamos exponiendo, a aportar a los objetivos. O sea, cada uno tiene su espacio y si no lo dice algo es porque no quiso, pero el espacio está. Correcto. De hecho, se convoca literalmente tal. ¿Tenés algo que aportar? ¿Hay algo que quisieras agregar a esto? Y se da ese espacio y se celebra. Se celebra cuando entre todos logramos algo que no hubiera podido existir sin esa interacción. ¿Ves? Ahí está la Ujú. seguridad psicológica apoyando creatividad que resulta en innovación. Me parece fascinante. Hay algunos casos inclusive en donde las empresas se motiva a que en una reunión solo ideas estúpidas son bien recibidas. Por ejemplo, Y por eso ejemplo. también crea un espacio muy interesante para la creatividad. Otro post que hiciste. ¿Por qué las empresas están despidiendo a personas de la generación Z poco Ay, después de amigo, el tema. contratarlas? El tema, el tema. Mira,
ahí es donde uno dice, y yo me sentía joven hasta que ya empecé a ver que ya mi generación es otra. Si uno decía, los millennials aquí, los millennials Sí, allá, y sí. ahora tenemos a los Z editando y siendo los productores de un podcast Sí, aquí, dándolo todo. exactamente, exactamente. Mira, yo me sentía joven hasta que ya empecé a ver y cómo se comportan las generaciones más jóvenes en el trabajo y ahí es donde yo dije, no, yo estoy viejilla porque son otros hábitos. O sea, verdaderamente yo creo que ahorita hay como un tema de que hay una incomprensión mutua para ambos lados. Pero sí, digamos, generación Z serían los que ahorita en un mundo laboral, o sea, van de 12 a 27, pero si estamos hablando del mundo laboral de, digamos, 18 a 27, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Vamos a ver, cuando yo empecé a trabajar en mis épocas, ¿verdad? O sea, obviamente todos entramos pollitos sin saber qué es trabajar, ¿verdad? Entonces, claro, yo empiezo a trabajar y mi referente, yo entro a un equipo donde son personas ya todas maduras, grandes, ¿verdad? Y todo. Entonces, mi referente y mis hábitos de trabajo y demás se modelaron por los que ahorita tenían, eh, digámosle, baby boomers, ¿verdad? Que eran Ujú, personas que en su ujú. momento, pues, no se tenían 50 años, ¿verdad? Entonces, Que obviamente lo es que una conocían era trabajar, trabajar y trabaje y trabajar. trabaje y no se queje y, Sí, sí, sí. y, y ve a ver cómo hace y dele gracias a Dios, ¿verdad? Que tiene Ajá, que tiene trabajo. O sea, trabajo, bueno, sí. obviamente no ellos, sino en general es una Sí, generación que era una eso es lo que ellos creencia. Sí, entienden, sí, ¿verdad? sí. Y yo, ok, yo aprendo de eso. En medio de eso están los X, que ahorita son los que tendrían, bueno, es que ya, ya las fechas a mí se me hacen unos enredos, pero digamos, yo soy elder millennial, o sea, yo tengo como una pata en X Esto es así como... y la otra en la generación millennial, ¿verdad? Entonces yo obviamente tengo, o sea, todavía la visión de las personas que quisiera como de trabajo, o sea, ustedes le pagan para trabajar. Punto. Entonces, usted no llegue con sus rollos Pero sí le ahí. agregaron Sí le vacaciones y agregaron viajecitos. vacaciones, sí le agregaron que tal vez no tienen que trabajar tantas horas extra, ¿verdad? Entonces ahí hay como un poquito más, ¿verdad? Pero siempre es esta la idea de que, o sea, a usted le pagan por dar resultados, ve a ver cómo hace. Y su vida personal es su vida personal, déjela afuera del trabajo, ¿verdad? Entonces, uno como que tiene esto claramente uno de, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que yo les rescato que me parecen fabulosas de esta generación más joven, pero hay otras que yo digo, amigos, necesitamos entendernos, ¿verdad? Hay Este, que hacer un esfuerzo de hay todas que, las hay que, hay que partes. hacer un esfuerzo de ambas partes porque así no es tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cosas que a mí me parecen absolutamente fabulosas de estas nuevas generaciones que cuestionan, Sí, ¿verdad? Porque uno antes, o sea, yo, obviamente ya ahora cuando uno es más maduro y ya está a trabajar, obviamente uno ya cuestiona cosas, pero recién entrando yo era calladita más bonita, me ¿verdad? pasaba lo mismo. ¿Verdad? Dios guarda, o sea, Ujú. ustedes lo que le digan que a usted lo hace rápido, usted lo hace bien y usted no se queja, y ¿verdad? Y yo creo que estos chiquillos nuevos no vienen así, ¿verdad? Como que desde que ya vienen como con esta sensación de que ellos pueden opinar y que tienen derecho a opinar, ¿verdad? O yo no, cuando empecé a trabajar, yo no sentía derecho que yo tenía podía cuestionar las cosas, ¿verdad? O sea, bueno, temas de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Temas de inclusión, que ahorita, ¿verdad? En general, no, inclusión no es solo como si vos perteneces a la comunidad LGBTIQ más, ¿verdad? O demás, sino como todo lo que es diversidad. O sea, vos venís como sos vos al trabajo. Antes uno era como, no, usted es como una persona en el trabajo y la otra persona Sí, afuera, sí, sí, ¿verdad? total. Entonces, eso yo les aplaudo muchísimo, muchísimo. Em, todo el tema de realmente pedir flexibilidad para o sea, que la vida de uno no es trabajar, ¿verdad? Eso a mí me encanta. Y son cosas que yo dije, o sea, que yo digo secretamente, hasta el más viejillo estaba Ah, sí, pidiéndolo, o total, sea, piensa total. lo mismo aunque no lo diga, ¿verdad? Ellos son los voceros de lo que nadie antes había dicho. Exactamente, Ajá. exactamente. Pero, por otro lado, si hay cosas que yo digo, wow, estamos ante un reto organizacional, ¿verdad? Porque cosas que yo he escuchado de mis colegas, yo tengo muchísimos amigos de recursos humanos, ¿verdad? Vamos a ver, y quiero decirlo con toda a ver, ¿cómo lo digo? Con todo el respeto, ¿verdad? Porque empecemos que
Yo soy, obviamente, o sea, la salud mental en las empresas es súper importante. Yo misma tengo retos de salud mental. Yo tengo ansiedad, ¿verdad? Porque es que lo que voy a decir son como cosas de ansiedad, ¿verdad? Entonces, yo jamás lo voy a tomar así como A la a la ligera. ligera, Ujú. porque alguien que realmente tenga ansiedad, que tenga ataques de ansiedad, ataques de pánico, sabe lo terrible, lo espantoso que son, y Es a mí me han terrible. pasado. Ujú. Entonces, lo estoy diciendo desde un lugar donde verdaderamente no es irrespeto, ¿verdad? Pero mis amigos de recursos humanos me llegan y es como, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, porque entonces tienen chicos de estos nuevos que no llegan a trabajar porque les da ansiedad coger el bus. Ujú. ¿Verdad? Y me desmayé en el sofá porque es que pensé en coger el bus y me dio demasiada ansiedad, entonces no llegué a trabajar. Y uno, y todos los managers no saben qué hacer porque es como, ¿qué hago? Claro. Si les digo que, diga, a ver cómo hace, como tal vez le dijeron, le hubieran dicho a uno, de ahí no, eso es discriminación, pero entonces, Acoso que laboral. acoso laboral, pero entonces si les digo ¿qué hago? Entonces las empresas, ¿verdad? Entonces por eso yo digo que hay como un punto medio y lo que está pasando, y justamente ese artículo que mencionaba, es que esto es un artículo que salió en Estados Unidos. Hay un porcentaje altísimo de personas que están contratando recién graduados que los tienen que despedir como a los meses. Y ellos dicen, ya yo no quiero trabajar más con estas personas porque tienen expectativas irreales de lo que es trabajar. Y desde el punto de vista objetivo, se pueden traducir también a excusas para no hacer sus labores, Sí, porque al final de cuentas lo que hablamos al inicio, una organización, si bien es cierto, debe ofrecer el mejor espacio posible para que las personas florezcan, que la pasen bien, que tengan significado, que tengan seguridad psicológica. Las empresas nacen para ser rentables. Si totalmente. no, no se llamaría empresa, se llamaría fundación. Correcto. Sí, Ajá. sería una organización sin fines de lucro. Ujú, Sí, exactamente. sí, Y si queremos trabajar, estamos llegando a un acuerdo. Y creo que esto es importante. Responsabilidad significa la habilidad para responder. sí, Y la habilidad para responder por lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Nada totalmente. más. Ahora, cualquiera podría decir, entonces lo que sienten otros, lo que piensan otros es su problema. No es su problema porque somos seres sociales. Lo que Sí, digamos, como lo digamos, impacta el sistema nervioso de las otras personas. Lo que hagamos tiene consecuencias. Y esto nos lleva a pensar en, ok, ¿y esto cómo se traduce a la convivencia social en sí, diferentes relaciones? Una de ellas, lo laboral, los acuerdos. Eso es una responsabilidad social. Cuando yo digo sí a algo, estoy llegando a un acuerdo. Y si llego a un acuerdo, yo tengo la responsabilidad de responder con mis poderes personales ante los demás por ese acuerdo. Porque ya totalmente. hice uso de las expectativas que coloqué a partir de la interacción. Yo dije, sí, yo voy a llegar temprano, sí, yo voy a ir a trabajar, sí, yo voy a cumplir con los objetivos que me propongan por esta remuneración. Eso es lo que Correcto. me corresponde. Exacto. Sí. Entonces está complicado el tema, Está, está complicado. es todo un tema. Ese es todo un Es, tema, es el tema de los próximos años. es el tema. Yo creo que se está convirtiendo en mi siguiente rabbit hole, digamos, porque, a ver, yo en mi cabeza, yo digo, pero, o sea, a mí lo que sea que me pasara, yo llegaba, Sí, 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 ¿verdad? Yo total. nunca en mi vida pensé como poder llamar a mi jefe y decirle, mire, es que me da miedo agarrar el bus, entonces no voy a ir, ¿verdad? O sea, eso es como impensable, ¿verdad? Sí, o Entonces, sea, por hay un otras, hay lado, otras cosas que uno hubiera dicho. sí, ¿verdad? Me da miedo agarrar el bus, no sería una de ellas. Exacto, ¿verdad? Entonces es Yo he como, escuchado de historias, Caro, de estas nuevas generaciones que no pueden lidiar, por ejemplo, con el despido y entonces sus papás son los que llaman a hacer el reclamo, sí. por ejemplo. Y me ha pasado que en algún momento, cuando, ¿verdad? Estaba a cargo de un equipo de reclutadores, los papás llamaban a los reclutadores. Ujú. Y yo, perdone, ¿verdad? O sea, son cosas que yo digo, wow, o sea, vamos a ver, se nos pasó no sé cómo, o sea, no sé, pero se nos pasó algo. O sea, aquí A tiene que nivel, a haber, nivel de crianza, los millennials hicieron algo hicieron ahí. algo que se nos pasó. Digamos, se nos pasó la mano en
en ser como, ¿verdad? Como estar ahí para la persona. Y esto lo voy a generalizar, obviamente, porque claramente no todas las personas Z son así. Pero yo creo que se nos pasó a sobreproteger un poco a estos chicos que ya a veces yo siento, o sea, perdón, voy a decir algo aquí muy personal, pero yo siento que a veces ya no tienen ni habilidades para lidiar con las cosas más mínimas. El trabajo siempre va a ser estresante. O sea, el La trabajo, la vida. vida va a ser estresante. Y no sé, digamos, yo creo que Sí. ocupamos un poquito más de responsabilidad y de tomar las riendas de la vida de uno, ¿verdad? Hay algo que puede sumar a comprender qué es lo que está sucediendo hoy en día que afecta no solamente a la generación Z, sino en general. Las personas de manera general están siendo cada vez menos resilientes y Sí, eso es por la alta exposición a la gratificación inmediata. O sea, sí, cada vez tenemos más acceso a la cantidad que queramos, en el momento que queramos, con la frecuencia que queramos, a lo que sea que queramos. Y eso lo que sí, genera son altas dosis de dopamina barata que empieza a generar totalmente. un desequilibrio en nuestro sistema nervioso y entonces de repente ya no sentimos gozo ante las pequeñas cosas de la vida, ante las conversaciones que antes nos parecían fascinantes o el atardecer, qué bonito se ve desde la ventana de mi casa o ir a la playa y disfrutar el Sí, momento. Y al mismo tiempo que perdemos ese gozo, la balanza se está corriendo tanto del lado de la insatisfacción que cualquier cosa se siente como abrumadora. Cualquier cosa sí. que vaya en contra de mis expectativas se siente como que me sobrepasa. Y esto, como te digo, tiene que ver con la generación Z, pero con muchas otras Con personas. muchas otras personas y en general en psicología hay unos términos, hay un término que yo utilizo mucho para cuando trabajo en las sesiones con mis clientes, que es el foco de control. ¿En dónde está tu foco de control? O sea, ¿hay interno o externo? Alguien con un foco de control externo es, a mí la vida me pasa. Entonces, a mí las circunstancias me pasan y yo no tengo cómo responder ante Tengo ellas. poder en el mundo. Entonces, es Ujú, como un poco como un papel un poco de víctima, ujú, ¿sí? ujú. ¿Verdad? De que yo no tengo ningún control sobre las situaciones que me pasen, a mí me pasan las cosas y yo ahí voy a ver qué hago, ¿sí? Eso tiene ventajas y desventajas. El foco de control interno es yo hago que las cosas pasen. Entonces, yo soy el autor, la autora de que yo hago que en mi vida pasen X cosas. Claro, Yo prefiero tener el foco de control interno, sin duda. pero que no se nos pase la mano, ¿verdad? Porque si no, luego uno puede caer ya en otro tema de retos mentales, de Sí, volverse sí, uno sí, muy sí. obsesivo compulsivo, Demasiado muy rígido también. ansioso, ¿verdad? Ajá, Porque entonces, sí, yo, claro, yo ocupo que las cosas, ¿verdad? Entonces, como todo ese tema de control, entonces siempre va a tener que ser una claro. balanza y por supuesto no todo lo que te pasa en la vida, vos vas a ser el autor de eso, ¿verdad? Bueno, ahí es donde vienen guías como el estoicismo a darnos más claridad en cómo utilizar de una manera saludable el foco de control interno. Ajá, buenísimo, buenísimo, Sí. ¿verdad? Yo no sé si este tipo de cosas es un poco como que el foco de control se quedó tan externo, que entonces ya yo no tengo resiliencia para afrontar las cosillas. Sí, bueno, ahí hay mucho que pensar. Y el ¿Ah? otro post que traje, porque yo dije, no, esto está digno de ser conversado. He trabajado con líderes totalmente orientados a los resultados, pero que descuidan a su gente. Sí, Ujú. También he visto líderes a quienes sus equipos adoran porque se enfocan en el bienestar de cada persona, aunque a veces las métricas sufran por ello. Y luego están esos líderes que logran un equilibrio entre KPIs y habilidades interpersonales, pero que no se proyectan lo suficiente. De hecho, hay una estadística de una empresa de investigación de management en Inglaterra que luego de una investigación que hicieron a más de 4.500 personas, se dieron cuenta de que el 82% de las personas que ascienden a puestos de liderazgo sí. no se han preparado para ello, ni por medio Wow, de la sí. empresa ni personalmente, por iniciativa propia. Y eso provoca que una de cada tres personas estén pensando en el próximo año renunciar por un mal jefe. Sí, absolutamente. Y esto lo he visto en todas las organizaciones. O sea, vamos a ver, usualmente común, ¿verdad? Es común que pase y ponen a la persona que era la más experta en la parte operativa a liderar a las personas. Pero y sobre todo en tecnología, eso es
eso es grave, ¿verdad? Porque no todas las personas que están en la parte de tecnología, ya me vuelvo un ingeniero en sistemas y demás, Claro. estudiaron para ser people managers, ¿verdad? Y a lo mejor ni siquiera tienen el interés. Correcto, pero entonces la empresa va y los pone y la persona lo acepta porque de ahí, si no, no tiene la promoción. Y de ahí, yo no tengo hijos, pero yo a veces digo como que ser manager es un poco como ser un rol de papá o mamá en el sentido de que vas a afectar a todas las personas que estén abajo tuyas. Ujú, Van a afectar porque vos sos la persona, o sea, la cabeza de esa organización y la que va a hacer que las personas tengan una experiencia buena o mala en esa organización. ujú, Ser manager es uno de los puestos que tenés que estar absolutamente segura de qué es lo que querés para tu vida profesional, porque no hay como fake it. O sea, no hay ujú, como ujú. medio hacer las cosas. O sea, ser manager es estar a cargo de seres humanos. Sí. Y eso es una responsabilidad gigantesca, gigantesca. Gigantesca que a mí me gusta verlo de esta manera. Si ya uno solito Sí. tiene asuntos que resolver, tiene dilemas internos y a veces tiene confusiones sobre por qué funciono como funciono, trasladémoslo a un equipo de trabajo. Y esto puede ser buenísimo cuando interactuamos con humanos que tienen una misma visión y que hay un ambiente seguro, puede Sí, ser extremadamente satisfactorio e inclusive mejorar nuestra calidad de vida. claro, Desde el otro punto de vista puede ser la cosa más abrumadora del mundo porque vas a trasladar muchísimos entendimientos que tenés internos sobre autoridad, sobre totalmente. trabajo, Sí, sobre responsabilidad, sobre productividad, que no son tuyos y simplemente los vas a proyectar en tus acciones. Muchas veces las personas lo que tienen a mano como autoridad es lo que conocieron en su familia, ya sea su papá, su mamá o la persona que sí. les crió. Y a lo mejor esa no es la mejor manifestación de autoridad para un ambiente laboral sano. Claro, o la experiencia que yo a menudo escucho esto es como, yo cuando empecé a ser manager me prometí que no iba a ser como este otro manager que fue el peor manager que yo tuve. Yo, bueno, eso está buenísimo, digamos que tengas un modelo a seguir, digamos como en negativo de que vos no querés ser eso porque lo experimentaste, pero eso te deja, o sea, eso, esa no es toda la respuesta, ¿verdad? Claro. Porque ¿Cuáles son las mejores prácticas a partir exacto, de ahí? ¿verdad? Que no quieras hacer X cosas, o sea, que no quieras ser así como X persona está muy bien porque entonces eso te modela ciertos comportamientos, pero eso no te da las respuestas para todo lo que implica, ¿verdad? Tener un manejo de seres humanos en un espacio profesional. Sí, Total. sí. Esa es parte de mi misión. O sea, yo una vez me di cuenta de que estaba desprovisto de herramientas de comunicación, de liderazgo, de gestión de equipos y me dije a mí mismo, a mí me debieron de haber enseñado esto en la escuela Sí, o en el colegio o sí. al menos en la O algo universidad. en la universidad, Ajá. por lo menos algo, sí. Y ahí fue donde yo dije, pero suave, yo no estoy solo en esto. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo. Y estas habilidades que yo estoy buscando y que estoy aprendiendo y que me están explotando la cabeza, no solamente me hubieran hecho bien para mi carrera profesional, sino también para mis relaciones interpersonales Por supuesto. con mis amigos, con mis parejas, con mi familia. Y entonces ahí fue donde yo dije, yo voy a ayudar a la mayor cantidad de personas a descubrir estas herramientas tan valiosas para vivir la vida humana de la mejor manera posible. Y sí, ese es el área que a mí me tiene obsesionado hace mucho tiempo y yo digo, wow, ok, puede ser muy intangible para muchas personas, pero yo soy muy necio, entonces ya tengo muchos años de estar en esto y cada vez estamos expandiéndonos más, tenemos un equipo espectacular que nos está ayudando a llevar el mensaje y lo otro son las personas que se han visto impactadas, que han dado buen feedback, que uno dice, bueno, no es que me lo soñé, la cosa Sí, funciona. sí, exacto. Uno se siente súper bien como esto de que algo que fue como una idea, una necesidad de uno y uno de repente encontró como herramientas para hacer las cosas diferente, que uno se las comparta a otra persona y ver que esa persona pueda beneficiarse de eso es, wow, o sea, es demasiada la satisfacción. ¿Verdad? Como Impresionante. ninguna otra. Ninguna otra, exactamente.
Claro, yo he disfrutado demasiado esta conversación. Yo creo que las personas que nos vean y nos escuchen pueden tener una idea porque lo he disfrutado demasiado. Básicamente estamos en nuestro charco. Estamos en nuestro charco, sí. Si alguien quisiera encontrarte, ¿cómo te encuentra en redes sociales, en LinkedIn? Ajá, me pueden encontrar como uplevel.services, up de arriba y level como de Nivel. nivel en inglés, Ujú. punto services, ¿verdad? Y todo en inglés. Así estoy en todas las redes. Ok, cualquiera. Cualquiera, Muy sí. bien, muy bien. ¿Algún mensaje final que quieras compartir? Por aquello está tu cámara. Yo te estaba viendo todo el rato. Em, s- Claridad, acción, disciplina. O sea, realmente si uno quiere tener éxito, si uno tiene metas, no dejarlas, pero saber que necesita esos pasos. O sea, para mí esa ha sido la receta mía del éxito para obtener las cosas que he obtenido y yo siento que es la que les funcionaría a cualquier persona. Claridad en lo que querés, tomar acción y mantenerte ahí hasta que lo logres. Brutal, me encanta. Gracias por ese regalo. Chicos y chicas, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima. Estuvo increíble, ¿verdad? Mira, si quieres apoyar el proyecto de The Mind Podcast, te tengo una noticia. Es libre de costos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, compartirlo con alguien increíble y hablar de este y más episodios en redes sociales. Etiquétame como The Mind Coach CR. Además, te invito a dejarnos reviews y comentarios en las plataformas de audios. Nos vemos. Be present, my friend.